Es necesario de que la naturalidad fluya cuando hablamos de sexo y sexualidad, que no suceda lo que generalmente pasa en casa cuando un niño o un joven quiere preguntar algo a su madre, que se pone toda sonrojada y toda inquieta, y lo que queremos es que la sexualidad se la trate con toda la naturalidad. Es importante, para finalizar esta primera parte de este tan importante tema, de que hagamos de algunas precisiones. En primer lugar, todavía no tenemos exactamente la conceptualización adecuada, como ya muy bien lo mencionó mi querido amigo Eduardo, de que sexo no es lo mismo que sexualidad, ni genitalidad. El pretender entender que la sexualidad se refiere solo a nuestro aparato genital es el error más frecuente que se comete en la sociedad. Igualmente, cuando hablamos nosotros de sexo, nos estamos refiriendo a que biológicamente, de acuerdo a los cromosomas que nosotros tenemos, se nos ha encasillado en dos variedades, el sexo masculino y el sexo femenino. Por eso tampoco es que nosotros queremos que se entienda así, sino como una situación integral. Sexualidad nos ayuda un poco a entender mejor esto. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todas las condiciones que caracterizan a la persona, desde la manera como nos vestimos, la manera como hablamos, la manera como nos comportamos. Es decir, el enfoque es integral, no se refiere solamente a una parte del cuerpo, sino al ser mismo que se está expresando su sexualidad. Nosotros expresamos nuestra sexualidad con un abrazo a un amigo, a una amiga, a una madre, a mi novia, a mi esposa. Todo eso es sexualidad. Y aquí viene un tema que es importante que entendamos, el género, porque ya vamos a hablar en los siguientes programas de que cuando hablamos de género son ya conceptos sociales que tienen que ver con las funciones, comportamientos en la cual la sociedad es la que se encarga de decir qué está apropiado, qué no está apropiado, y eso también es un constructo que debe ser eliminado. Entonces, para eso ahora tenemos que utilizar el término diversidad sexual. ¿Qué significa esto? De que los seres humanos no podemos cerrarnos a solamente entender que existe un sexo masculino o un género masculino o un género femenino, sino debemos entender como la aceptación que nosotros obligadamente tenemos que dar a la diversidad de opciones, de orientaciones sexuales. Entonces ahí es, mis queridos amigos, donde viene el tema tan importante que creo que les va a ser más entendible desde lo que es el movimiento LGTBI. Entonces ahí vamos a entender el género, lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, hay indeterminados, y cada vez se van acentuando más grupos o personas que en el medio de hacerse respetar en su integridad, en su género, en su diversidad. Entonces tenemos que ya desprejuiciarnos de las creencias limitantes, como yo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, es interesante de que quieren integrarse ya otras comunidades como son las intersexuales. Entonces el LGTBI, imagínense, y también tenemos que respetar que hay otro grupo que se denominan asexuales. Entonces, cuando hablemos de diversidad de género y de respeto a la diversidad,
quiero que entendamos englobar a todas estas opciones de conductas, estas opciones que requeriríamos un programa entero para tratar de dilucidar por qué se dan las diferentes opciones. El asunto es que tenemos que saber respetar hasta que todo el mundo entendamos que tenemos el derecho a un disfrute pleno de nuestra sexualidad. La presentación, la exposición de nuestros muchachos nos dejan también ciertas interrogantes en donde es típico ver cómo en las 2 generaciones o 3 generaciones que hemos estado aquí, el factor común es que heredamos de generación en generación los conocimientos y los tabúes y los mitos. Por eso es tan importante que entendamos esto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque usted, amigo o amiga en casa, si usted tiene un niño o una niña de 3, 4, 5 años, ya debe empezar a darle otra formación, a darle una manera diferente de comportamiento y de entendimiento, para que no transmitan los errores que nosotros venimos acarreando de generación en generación. Y la falta de educación en sexualidad ocasiona esto. Un caso muy concreto que les va a ayudar a orientar. Una señora viene a quejarse de que su hija de 16 años se embarazó. Y cuando yo le consulto, y cuénteme cómo fue su experiencia sexual, la madre se embarazó a los 15 años. Y fíjense en qué tan importante es esto. Y la madre se embarazó a los 15, la hija a los 16. ¿Por qué se da esto? Porque nunca aprendimos que teníamos que cambiar la manera de educar a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo le pregunto a la madre, ¿y qué tipo de educación le dio a su hija? ¿Cuál va a ser? Pues doctor, el que hay que cuidarles, es que las mujeres están en peligro, es que ellas no pueden salir a divertirse porque son mujercitas. Eso es lo que quiero que cortemos. No podemos seguir educando y tenemos que dar las mismas posibilidades a hombres y mujeres. Cuando yo hago mis talleres con adolescentes, es típico cuando les consulto a las mujeres, ¿cuál es el principal problema que tienes en tu hogar? Que a mi hermanito, porque es varón, él sí puede salir a las fiestas, puede salir a las farras, pero yo como soy mujer, no, porque yo corro riesgo. Para información de ustedes, amigos, hay más violencia sexual hacia los hombres que a las mujeres. Olvídese en eso, de que la mujer es el sexo débil. ¿De dónde sacamos esas barbaridades? De lo que tradicionalmente hemos venido viendo y hemos venido pasando. Hemos compartido aquí 4 generaciones en las cuales la educación ha fracasado. Y nuestros jóvenes nos acaban de dar a entender que cómo ellos tienen que aprender por sí mismos. Entonces ahí hay que hablar de temas tabúes. Ya no tenemos que nosotros tener el temor, el miedo de hablar sobre la masturbación que estábamos nosotros hablando, con las consideraciones psicológicas que muy bien lo hacía Eduardo, en donde hay que entender que la autosatisfacción, el buscar el placer, eso es algo normal. Y quitar el tabú, que por ejemplo es terrible que existan personas casadas que recurran a la masturbación. Eso ya cae en el campo patológico, que hablaremos en un programa específico. Esto de la virginidad, de acuerdo a la historia de la humanidad, la historia de la sexualidad, las mujeres eran las diosas, las mujeres eran las que ordenaban y las que mandaban. Y fue la sociedad a través del tiempo en donde las cambió de ser las diosas en el sexo, las transformó en las esclavas del sexo a una sociedad consumista machista. Entonces ahí vienen los conceptos por el machismo de que la virginidad es algo tan trascendental y que la mujer tiene que llegar virgen. ¿Acaso la virginidad es una membrana? La virginidad es un comportamiento de que yo tengo mi segundo marido, pero yo le voy a ser fiel y yo voy a ser feliz. No depende esto de que llegar pura al matrimonio signifique una membrana, que además hay muchos que la tienen de diversas maneras. Entonces, en conclusión, queridos amigos, tenemos que abordar
que el sistema educativo tiene que cambiar, pero una invitación a las organizaciones que trabajan por las mujeres y por el tema de la sexualidad, que algún rato nos reunamos y conversemos y tratemos de sacar un programa conjunto, porque esperar de nuestras autoridades son 50 años y las cosas no han cambiado. Las redes sociales, los medios de comunicación, la pornografía, solamente han llevado a la degradación de la mujer, en convertirles en objetos estéticos. Pero sí también tenemos que reconocer que no hay imagen más hermosa que una mujer bella, una mujer inteligente, porque feo es que un hombre panzón como nosotros podamos salir en una publicidad, que eso es lo que se ha hecho, a eso se ha convertido la mujer. Entonces, mis queridos amigos, invitarles a nuestro siguiente programa, en donde queremos continuar con nuestros invitados y abordar y afrontar un poco más sobre todo estas situaciones de la intergeneracionalidad que tiene la sexualidad, el respeto de que lo más importante que queremos nosotros es que todos los que nos están oyendo lleguen a disfrutar a plenitud de una sexualidad responsable.